Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente en esta serie temática relacionada con cómo podemos conocer por medio de la Carta de Santiago algunos aspectos prácticos de la vida cristiana. Y estamos hablando sobre la ira, cómo podemos ser dominados por ella. Es muy poco probable que Dios nos diera las instrucciones para controlar la ira, porque la Biblia en este sentido tampoco es una carta de recomendaciones en el sentido de que no es un libro para el autocontrol, a pesar de que da muchas sugerencias de los proverbios y todo, pero no es un libro de instrucción de autodesarrollo. Tiene el deseo de mostrarnos a Dios por intermedio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Señor principalmente quiere entregarnos con la palabra. El Señor nos habló de muchas maneras, por muchos autores bíblicos, por muchos profetas, para mostrarnos ahora las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Así que Santiago dice también en la palabra, mis queridos hermanos, tengan presente esto, que cada hombre, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para molestarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira de las personas, cuando somos dominados por la ira, no obra esta justicia de Dios, que incluso es tan misericordiosa que llega a ser injusta porque nos llena de amor. Pero queremos dejar en las manos del Señor también este mensaje y que pueda calar hondo en nuestros corazones para que también no nos dejemos dominar por la ira. Querido Padre Celestial, te damos gracias por todo. Te damos la gracia infinita por conocerte, porque eres un Dios bueno y porque también nos das señales. La Biblia no es un libro para desarrollarnos evolutivamente, para tener un, un autocontrol o comprender, pero sí nos entrega mensajes para conocerte y debemos imitarte a ti. El mensaje principal y el personaje principal de la Biblia es Jesucristo y tenemos que comprenderlo, tanto en el Antiguo Testamento de una manera prefigurativa como en el Nuevo Testamento ya presente y en la obra después por medio del Espíritu Santo, viviendo en los apóstoles y en sus cartas, en sus mensajes para la iglesia. Queremos, Señor, vivir una vida plena en ti, porque a ti es al único que podemos imitar y en ti podemos aprender a tener este control, a tener un control de nuestras emociones, de nuestros impulsos, por sobre todo este impulso de la ira. Ayúdanos tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, lo pedimos y ya lo agradecemos de antemano porque sabemos que tú eres fiel y que completarás la obra que comenzaste en nosotros. Así que te lo agradecemos de antemano. Amén y amén. Bueno, en este sentido, nuevamente queremos seguir aprendiendo acerca de este sentido. Debemos, para dominar la ira, debemos mirar algunos aspectos importantes y muy relevantes también. Primero, debemos aprender a escuchar a los demás. Al comienzo del versículo 19, Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Sepan estas cosas, dicen los antiguos escritos. Manuscritos más recientes traducen esta expresión como esto lo saben. Recuerden esto y lo vincula de esa manera, sabiendo lo que Santiago está relacionando con lo que está escribiendo, con lo que había dicho antes incluso. Él dijo, Dios por su libre decisión nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Eso es muy importante.
estén dispuestos a escuchar más que a hablar. Muchos cristianos tenemos un discurso aprendido como un lorito y decimos un montón de cosas, pero estamos escuchando a los demás, estamos mirando las necesidades. Yo creo que nos falta tanto aprender del Señor Jesús, nos falta tanto aprender del mismo Santiago, nos falta tanto aprender de Pedro, de Juan y del apóstol Pablo que quizás después de escuchar recién hablaron. Debemos escuchar. Todos deben estar listos para escuchar. Una versión más contemporánea dice que todo hombre, por tanto, esté pronto a escuchar. En ese sentido, es lo que quiere decir el texto. La palabra pronto en el griego es taxis, igual como es el colectivo, esa locomoción, ese vehículo que nos transporta y literalmente significa rápido. El vehículo de alquiler llamado taxi es un transporte que obviamente en el estricto rigor debería moverse rápido, debería llevarnos rápido hacia un lugar. A ese es el sentido. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es necesario estar prontos a escuchar. Primeramente, la voz de nuestro Dios, la voz del Espíritu Santo por medio de nuestra conciencia, la voz de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, incluso la voz de nuestros enemigos para poder llegar a un acuerdo. Hoy en día estamos perdiendo el interés en escuchar y el resultado es la falta de armonía en muchos espacios de la sociedad, en la familia, en los trabajos. No nos escuchamos, nadie se escucha. Todos estamos prejuiciados y antes de escuchar lanzamos la pachotada y atacamos. Escuchemos atentamente lo que la otra persona está diciendo. Escuchemos atentamente lo que la palabra te está diciendo. Escuchemos atentamente lo que el Espíritu quiere revelarte por medio de la palabra. Escuchemos atentamente lo que a lo mejor aquel que consideramos enemigo nos puede decir porque quizás estamos luchando por lo mismo. Iglesias que están en la vereda del frente, si se sentaran a conversar, quizás se dan cuenta que están en el mismo camino. No seamos intolerantes. Solo si estamos dispuestos a escuchar es que podemos eliminar a la ira. Otro principio importante es que debemos aprender a controlarnos. El autocontrol, como ya decíamos, es escuchar de una manera crítica y sin replicar. Tardos para hablar, lo expresa Santiago. Primero escuchemos. La palabra griega es bradis. Es la misma palabra que se traduce como estúpido, en un término utilizado muchas veces en la antigua psicología para hablar sobre una discapacidad mental. Era la palabra que se ocupaba para comprender rápidamente algo o lo que se necesita. Quien mucho habla, mucho se equivoca. Eso es un mensaje. Nunca encontrarás una persona que se arrepintió de no haber hablado algo que sea destructivo para la vida de otra persona. El libro de Proverbios, como dijimos también, a pesar de que la Biblia no es un libro de de enseñanzas para la vida cotidiana o para que seamos mejor personas, podemos ocupar muchos principios, lo que la Biblia quiere presentarte a Cristo como la revelación de Dios. Pero sí podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Proverbios, muchas exhortaciones que van hacia ese sentido. Podemos mirar el capítulo 10, el capítulo 13, el capítulo 15, capítulo 17 y el capítulo 18. Debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Ellas pueden edificar, pero también pueden destruir. Las palabras no son neutras, tienen poder. Eres el amo de la palabra no dicha, pero muchas veces te puedes convertir en
esclavo de la palabra que sí dijiste. Debemos aprender también, como un punto importante, aprender a mantener la calma. Santiago dice que seamos tardos para enojarnos, porque la ira del hombre no es una obra de la justicia de Dios, dice en el pensamiento siguiente, en el versículo siguiente. Ejercitar la paciencia antes de hablar es algo fundamental. Cuando estamos enojados, decimos cualquier cosa. Cuando nos sentimos bajo presión, podemos decir algo muy hiriente o muy estúpido. Salomón dice en Proverbios 16, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno que dominar a los demás. Hacemos muchas cosas y nos arrepentimos después. Para evitar esto necesitamos disminuir nuestras reacciones negativas para superar la ira. Quizás la pregunta más importante sea cómo podemos superar la ira. El creyente espiritual debe ser capaz de controlarse a sí mismo. Sé que no me debo enojar cada vez que estoy molesto para no pecar, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Otra versión dice, por esto despójense de toda inmundicia a lo que la maldad en tanto abunda en nuestras vidas. Debemos remover de nuestra mente toda clase de impureza que en el fondo nos lleva a la pecaminosidad. Debemos tener una mente limpia. La palabra inmundicia o impureza viene de la palabra griega riparos, que es un comportamiento equivocado, un comportamiento sucio. Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz en Romanos 13:12. Remover de nuestro ser toda clase de maldad. La maldad nos va a llevar a experiencias muy terribles. El Señor tiene un problema con el pecado, no con el pecador. Y tiene un problema con el pecado porque nos hace daño a nosotros. Lo decimos muchas veces. El Señor eh, ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pero ¿por qué aborrece al pecado? Porque no te hace daño a ti y me hace daño a mí. Nos lleva a la propia destrucción. Despojados de lo que queda de maldad en vuestro corazón, dice el Señor, por medio de las cartas. Dice la palabra maldad en ese sentido, a su vez, en la traducción del griego, caica o caquía también, mejor dicho, significa malicia, perversidad y depravación. Por eso debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que se nos invita, la palabra implantada con mansedumbre para la que es capaz de salvar nuestras almas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Los salmos ya lo decían, mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tus dichos, tus palabras para no pecar contra ti, el Salmo 119, que es un mensaje maravilloso. Ya lo hemos tocado en otro mensaje. En general, la ira humana es muy descontrolada, destructiva y pecaminosa. Nos va a llevar a nuestra propia autodestrucción cuando no tenemos este autocontrol. Por eso es fundamental que tú y yo podamos ser personas con un temperamento y un carácter que no nos dañe, porque la ira solamente nos va a traer un daño a nosotros mismos. Al enojarnos y al llegar a pecar contra otra persona, te va a herir a ti mismo. Esa es la obra más trascendente.
Un individuo temperamental provoca grandes trastornos en todo lugar, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Los problemas de ira, las explosiones de ira, la falta de manejo de ira, la falta de autocontrol nos destruye, nos aísla, nos hiere, nos aleja de las personas que queremos, nos hace encerrarnos en nosotros mismos, nos transforma en verdaderas ostras. Se produce un ostracismo, nos cerramos ante los demás y es tan dañina la ira que puede hacer daño a nuestros propios cuerpos, nos puede dañar a nosotros mismos. Para lograr el equilibrio en ese sentido, para no explotar como un volcán burbujeante que puede destruir a otro. Para lograr ese equilibrio en la vida necesitamos aprender a tratar con nuestros propios sentimientos. Y en ese sentido, mirar esos principios de la vida, de la familia, de la iglesia, y en lo cual se pueden producir tremendos milagros. El hombre más manso que pasó por la tierra se le llamó a Moisés, un hombre que en un momento de ira y de mirar la injusticia, se salió de sus casillas y mató a un guardia egipcio. Ese hombre llegó a controlar sus emociones por medio del trabajo que el Espíritu de Dios fue haciendo en él cada día. Espero que el Señor nos pueda llevar a esa paz y a esa tranquilidad. Primeramente, recordando que debemos, como todo hombre, ser sabios, ser prontos para escuchar, rápidos para escuchar, lentos o tardos para expresarnos y muy lentos para molestarnos o enojarnos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos pueda llevar verdaderamente a lo que Él quiere presentarnos. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.